Imagina que estás flotando bajo el agua de una piscina romana en el año 30 después de Cristo. Un niño pequeño respira hondo y se sumerge a tu lado. Bajo el agua tibia lo espera un anciano desnudo de 69 años. El niño nada entre sus piernas. Hace exactamente aquello para lo que ha sido entrenado durante semanas. El anciano cierra los ojos. Es el hombre más poderoso del planeta. 3 millones de kilómetros cuadrados responden a su firma. Desde Britania hasta Siria, ninguna legión se mueve sin su sello. Y en este instante, en una isla a 334 metros sobre el Mediterráneo, lo único que le importa son los movimientos de un niño bajo el agua. Suetonio los llama pisciculi, peces pequeños. Lo escribió un funcionario imperial con acceso directo a los archivos privados del palacio. Capítulo 44, en latín, citando testigos vivos. Y durante 1900 años, las universidades europeas se negaron a traducir ese capítulo. Lo dejaban en latín a propósito, para que el lector común no entendiera lo que el emperador Tiberio hacía con aquellos niños en aquella isla. Hoy lo vamos a explicar, entero, sin filtros, porque los peces pequeños eran solamente el primer plato del menú. Antes de bajar contigo a esa villa y abrir habitación por habitación todo lo que el Imperio Romano enterró durante 2000 años, necesito saber quién ha venido conmigo esta noche. Deja un comentario ahora mismo con la ciudad y el país desde el que estás viendo este video. Pulsa el botón de suscribirte y respalda este canal, porque cada historia que rescatamos del archivo prohibido, el algoritmo intenta enterrarla de nuevo. Estás viendo Era Oscura, el mejor canal de historia oscura en español del mundo. Tiberio Claudio Nerón tenía 67 años cuando subió a aquel barco. No era un emperador joven hambriento de placer. Era el segundo César de Roma, hijastro del divino Augusto, general endurecido por 30 años de campañas en Germania y los Balcanes. Un hombre tan controlado, tan parco, tan obsesivamente cerrado, que el Senado lo llamaba en privado el más sombrío de los hombres. Su madre, Livia Drusila, había envenenado durante medio siglo a cualquier rival que se acercara al trono de su hijo. Cuando ella finalmente murió, en el año 29, Tiberio se negó a asistir al funeral. Ni siquiera firmó el decreto de su consagración. Esa era la temperatura emocional del hombre que un año antes, en el 26, había abordado una galera en el puerto de Ostia, con un séquito reducido de astrólogos, médicos griegos y guardias pretorianos. Le dijo al Senado que volvía pronto, que se trataba de un retiro temporal para atender asuntos privados. La galera puso rumbo sur, hacia el Golfo de Nápoles. El emperador del mundo desembarcó en una isla de 10 kilómetros cuadrados llamada Capri, y nunca volvió a poner un pie en Roma, ni un solo día. Durante los siguientes 11 años, gobernaría el imperio entero a través de correos cifrados, cartas selladas con su anillo y órdenes escritas con su propia mano. Y en esos 11 años de silencio, encerrado tras los acantilados de aquella isla, construyó algo que ningún cronista contemporáneo se atrevió a describir mientras él vivía. Tuvieron que esperar a que muriera. Tuvieron que esperar a que la dinastía entera se extinguiera. Y entonces Suetonio abrió el archivo. La isla de Capri tiene la forma de un puño cerrado clavado en el Mediterráneo. Acantilados verticales de piedra caliza que caen directamente al agua. No hay playa donde desembarcar, no hay puerto natural. Solo una estrecha escalera tallada en la roca, conocida desde la antigüedad como los escalones fenicios. 800 peldaños que suben desde el mar hasta la cima, vigilados por centinelas pretorianos colocados cada 50 metros. Nadie entraba sin permiso, nadie salía sin orden firmada. Tiberio había convertido una isla entera en una caja fuerte de piedra. En la cima construyó 12 villas y las nombró con dioses del Olimpo. La principal, la única que importa para esta historia, se llamaba Villa Jovis, la villa de Júpiter. 3.000 metros cuadrados de construcción sobre una plataforma triangular,
suspendida sobre un precipicio de 334 metros, 12 edificios conectados entre sí por pasillos subterráneos. Una cisterna privada capaz de mantener al emperador durante meses sin contacto con el continente. Termas calentadas por debajo del suelo. Un observatorio astronómico para sus astrólogos personales. Y en el lado norte de la plataforma, un complejo de habitaciones que Suetonio nombra con una sola palabra técnica: sellaria. Las habitaciones de los asientos. Los arqueólogos modernos siguen usando ese nombre hoy. Suetonio describe lo que había dentro con la frialdad de un funcionario redactando un inventario. Las paredes estaban cubiertas, del suelo al techo, con frescos pintados al fresco, mientras el yeso aún estaba húmedo, para que el color se fijara durante siglos. Cada fresco era una escena sexual. Parejas, tríos, grupos de 5 y 6 cuerpos entrelazados en posturas que el arte romano dominaba con precisión anatómica clínica. Entre los frescos, sobre pedestales de mármol, estatuas de tamaño natural reproducían las mismas posturas en 3 dimensiones. Y sobre las mesas bajas distribuidas por la habitación, abiertos por una página al azar, se encontraban los manuales ilustrados de una autora griega llamada Elefántide. Sus libros, perdidos hoy, eran en la práctica catálogos pornográficos del mundo antiguo, con grabados explicativos para cada técnica descrita. Plinio el Viejo confirma que circulaban en círculos aristocráticos romanos. Tiberio los tenía a mano, abiertos, por capítulos. Y aquí Suetonio escribe la frase que las universidades europeas se negaron a traducir durante 1900 años. Aquel decorado no era decoración, era un menú. Cuando una persona, hombre, mujer, niño, esclavo entrenado, era conducida a la habitación, el emperador esperaba que mirara las paredes, esperaba que mirara las estatuas, esperaba que mirara los grabados abiertos sobre la mesa, y luego esperaba que señalara, con el dedo, la escena que iba a ejecutarse a continuación, allí mismo, con aquel cuerpo. Si la víctima dudaba, si no entendía el procedimiento, si era demasiado joven para leer las imágenes, los asistentes del emperador señalaban por ella. Y la escena comenzaba. Esto no es la alcoba de un anciano vicioso. Esto es un estudio de producción con paredes que funcionan como guión visual. Tiberio no improvisaba. Tiberio encargaba. Y aquí es donde la historia se rompe. Porque cuando crees que ya has visto el fondo de la villa, cuando piensas que las habitaciones de los frescos eran el final del descenso, Suetonio pasa la página y empieza a describir la piscina. La piscina privada de Tiberio estaba excavada en la roca del flanco oriental de Villa Jovis, abierta al cielo, calentada por un sistema de tuberías de plomo que llevaban agua tibia desde las termas hasta el borde del acantilado. El emperador se bañaba allí solo, sin séquito, sin guardias dentro del agua. Y en esa piscina, según el capítulo 44 de Suetonio, Tiberio había instalado a los que él mismo llamaba pisciculi, peces pequeños. Suetonio no usa eufemismos, pero las palabras exactas que utiliza en latín siguen sin aparecer traducidas en las ediciones para el público general. Los pisciculi eran niños de la edad más tierna, seleccionados específicamente por su pequeñez física. Habían sido entrenados durante semanas por instructores especializados en la villa, y la única tarea para la que se los entrenaba era estar bajo el agua, junto al cuerpo del emperador, el tiempo que él decidiera. El historiador romano describe el procedimiento con 2 palabras latinas que llevan 2000 años intactas en las ediciones académicas. Esas 2 palabras no se traducen, no porque los traductores no las entendieran, sino porque entenderlas y publicarlas en lengua moderna equivalía, durante 19 siglos, a poner por escrito un crimen contra menores con el sello oficial de una universidad europea. Y nadie quiso ser el primero en firmar esa página, y eso no es todo lo que el historiador registra en ese mismo capítulo. Suetonio continúa. Describe que Tiberio, ya entrado en los 70 años,
recurría también a niños aún más pequeños, niños que todavía no caminaban con seguridad, niños de pecho. Suetonio escribe el verbo exacto que describe lo que hacía con ellos, y otra vez deja el verbo en latín, sin traducir, en cada edición académica desde el siglo XVI hasta hoy. Detente un segundo a procesar lo que acabas de escuchar. Estamos hablando del año 30 después de Cristo. Estamos hablando del segundo emperador del imperio más poderoso que ha existido jamás en el hemisferio occidental. Y ese hombre tenía un presupuesto imperial, una infraestructura imperial y una cadena de mando imperial, dedicada a llevar niños recién destetados hasta una piscina excavada en un acantilado. Esto está en el capítulo 44 de la vida de Tiberio de Suetonio, en latín, en cualquier biblioteca universitaria del mundo, y lleva 2000 años allí. Y si te estás preguntando por qué nunca habías escuchado este capítulo antes, la respuesta es exactamente esa. Lo que viene en los próximos minutos es la parte que Roma intentó borrar incluso de sus propios archivos. Quédate. Porque lo que descubrieron los arqueólogos italianos en 1932, debajo del suelo de Villa Jovis, confirma físicamente cada palabra que el historiador escribió. Hagamos una pregunta que nadie hace en los documentales convencionales sobre Tiberio. ¿De dónde salían los niños? No caían del cielo sobre Capri. No nadaban hasta la isla por casualidad. Cada cuerpo que entraba en aquella piscina, cada figura que se arrodillaba en las habitaciones de los frescos, había sido seleccionado, comprado, transportado, entrenado y entregado por una cadena logística. Una cadena administrada con los mismos protocolos que el imperio usaba para mover legiones por el Rin-Sa. La diferencia es que esta cadena no llevaba soldados, llevaba carne. En el organigrama del palacio había un cargo específico para esta función. Suetonio lo nombra. Se traduce literalmente como el encargado de los placeres. Era un funcionario imperial con rango oficial, sueldo del erario, autoridad para emitir órdenes de compra en los mercados de esclavos del imperio entero. El nombre del hombre que ocupó este puesto bajo Tiberio aparece en los archivos. Lucio Vitelio. El mismo Vitelio que más tarde sería gobernador de Siria y padre de un futuro emperador. Vitelio dirigía la red de proveedores. Compraba en Delos, en Alejandría, en Antioquía, en los grandes mercados de esclavos del Mediterráneo oriental. Buscaba específicamente niños y adolescentes con características físicas determinadas. Piel clara, miembros delgados, capacidad pulmonar para retener el aire bajo el agua. Los entregaba en el puerto de Ostia. Desde Ostia los embarcaban a Capri. En la isla los recibía otro funcionario, encargado del entrenamiento. Y aquí Suetonio introduce la palabra que ningún profesor de latín explica en clase. Spintriae. La palabra viene del griego y significa, literalmente, anillo o brazalete. 3 cuerpos seleccionados, ensayados y coreografiados para representar escenas sexuales sincronizadas delante del emperador. 3 porque era el número que permitía formar la figura cerrada de un anillo humano. La organización de estos tríos era una disciplina técnica. Tenían instructores, tenían rutinas, tenían un repertorio. Suetonio escribe que el propio Tiberio supervisaba personalmente las sesiones de ensayo, corrigiendo posturas, ordenando repeticiones, descartando a los miembros que no alcanzaban el nivel exigido. Los descartados no volvían a su provincia de origen. Desaparecían. Más adelante en este video vas a entender exactamente dónde acababan. Esto no es un vicio privado. Esto es política fiscal. Esto es el Imperio Romano destinando recursos públicos a la explotación sexual sistemática de menores, durante 11 años consecutivos, sin que un solo senador se atreviera a abrir la boca. Y los arqueólogos lo confirmaron. En 1932, el arqueólogo italiano Amedeo Maiuri completó la excavación sistemática de Villa Jovis. Sacó a la luz lo que llevaba 18 siglos enterrado bajo el suelo de la villa.
Una red de corredores subterráneos, pasillos estrechos, sin ventanas, conectando los 12 edificios del complejo. Por esos corredores nunca circuló un senador ni un embajador. Esos pasillos servían para una sola función: mover cuerpos entre las habitaciones sin que nadie los viera. Los entrenadores entraban por allí, las víctimas entraban por allí, y los que ya no servían salían por allí, hacia el lado norte de la villa, donde el acantilado cae 334 metros vertical hasta el mar. La piscina no era el único escenario. Tácito y Suetonio describen otro espacio que Tiberio había acondicionado en la isla, lejos de Villa Jovis, en la costa misma del Mediterráneo: las grutas marinas. Capri está perforada por cuevas naturales en la base de sus acantilados. Cavernas de techo abovedado donde el agua del mar entra por aberturas estrechas y forma piscinas interiores de un azul fosforescente. Las llamaban Ninfaea, los santuarios de las ninfas. Tiberio convirtió varias de ellas en salones privados. Suetonio describe lo que sucedía allí. Jóvenes esclavos eran obligados a vestirse de Pan, el dios cabra, y de ninfas. Se ocultaban en los recovecos de la cueva. Cuando el emperador entraba con su séquito, los jóvenes emergían del agua o saltaban desde las rocas en una representación de cacería ritual. Lo que ocurría después dentro de la cueva, mientras los tambores y las flautas resonaban contra la piedra húmeda, lo describen Suetonio y Tácito, con frases que ningún editor moderno reproduce en sus ediciones populares. Bastará con decir que ninguno de los jóvenes que entraban en aquella cueva salía por sus propios medios. El historiador escribe que la elección del decorado mitológico no era romanticismo. Era una herramienta legal. Si Tiberio era cuestionado más tarde, podía alegar que aquello era una ceremonia religiosa en honor a Baco. La mitología servía como coartada jurídica. Y luego venía la parte que Suetonio describe con el mismo tono de protocolo militar que usa para narrar batallas: la eliminación. Cualquier persona que hubiera entrado en aquellas grutas, en aquellas habitaciones, en aquella piscina, y que ya no le servía al emperador, recibía un destino fijo. Suetonio lo cuenta sin un solo adjetivo. Eran conducidos hasta el borde del acantilado norte de Villa Jovis. 334 metros de roca vertical sobre el mar. Los empujaban. La caída duraba aproximadamente 8 segundos. Y en la base del acantilado, sobre una estrecha franja de roca llamada hoy Salto di Tiberio, esperaban marineros de la flota imperial. Estaban allí con un objetivo técnico: comprobar el resultado. Cuando un cuerpo golpeaba contra las rocas o caía al agua, los marineros se acercaban con remos y con garfios de hierro. Si la víctima todavía respiraba, la sumergían. Si las extremidades todavía se movían, las inmovilizaban contra el fondo con los remos. Si el cráneo todavía estaba intacto, lo abrían con los garfios. Suetonio escribe que esta operación se realizaba con tal precisión repetitiva que los marineros la trataban como una tarea administrativa más del día. Esto es lo que Tiberio había construido en Capri. No una orgía, no un vicio, un sistema. Un sistema con entrada vigilada, con menú visual, con personal entrenado, con corredores subterráneos invisibles, con presupuesto fiscal y con un mecanismo de eliminación física al final. Y mientras ese sistema funcionaba a pleno rendimiento durante 11 años, en Roma, a 200 kilómetros al norte, alguien tenía que seguir firmando las leyes del imperio. Tiberio había delegado esa función en un único hombre: el prefecto de la Guardia Pretoriana, Lucio Helio Sejano. Sejano gobernó Roma con terror, lleno los tribunales de delaciones, vacío las arcas de los condenados, y a finales del año 31 intentó arrebatarle el trono al emperador. Tiberio lo descubrió a tiempo. Mandó una sola carta al Senado desde la isla, y esa carta acabó con Sejano en una sola tarde. La historia completa de aquella ejecución es material para otro video de este canal, y la subiremos pronto. Lo único que tienes que saber ahora es esto:
Cuando murió Sejano, Tiberio dejó de fingir que algún día regresaría. Se encerró definitivamente en Capri. Y los acantilados empezaron a llenarse de cuerpos a un ritmo que ningún cronista anterior había registrado jamás. Han pasado 6 años. Estamos en marzo del año 37 después de Cristo. Tiberio tiene 77 años. Su cuerpo está deteriorado por décadas de aislamiento, por una dieta extraña de astrólogos y médicos griegos, por una enfermedad de la piel que le había desfigurado el rostro, hasta el punto de que ya no permitía espejos en su habitación. Pero su mente sigue funcionando, sigue firmando decretos, y por primera vez en 11 años ha bajado de la roca de Capri. Está en el continente, en una villa de su pariente Lúculo, en el Cabo Miceno, mirando el mismo Golfo de Nápoles desde el otro lado del lago, a unos kilómetros, al otro lado del Golfo, su isla. La piscina vacía, los corredores subterráneos sin tráfico, los frescos cubiertos de polvo. Suetonio describe lo que sucede en el Cabo Miceno con la precisión de un protocolo médico. El 16 de marzo del año 37, durante un banquete privado, Tiberio sufre una caída repentina. Pierde el conocimiento. Los médicos lo declaran muerto. La noticia se transmite por la villa en cuestión de minutos. Junto al lecho hay un joven de 24 años llamado Cayo. La historia lo conocerá por su apodo militar, Calígula las pequeñas botas. Es el nieto sobrino de Tiberio. Es el heredero designado. En el instante en que los médicos pronuncian la muerte, Calígula se acerca al cadáver y le quita del dedo el anillo de sello del imperio, el anillo con el que se firmaban las órdenes de ejecución. Se lo desliza en su propio dedo. Sale de la habitación. La servidumbre empieza a saludarlo como emperador. Solo que Tiberio no ha muerto. El cuerpo sobre la cama se mueve. Los ojos se abren. La respiración regresa. El emperador se incorpora ligeramente sobre los almohadones, mira a su alrededor y pide comida. No comprende lo que ha sucedido. No sabe que su nieto sobrino tiene en el dedo, en ese mismo instante, el anillo que debería estar en el suyo. El silencio dentro de la habitación es absoluto. Los esclavos no se atreven a moverse. Calígula, en el patio, comprende en segundos lo que está en juego. Si Tiberio sobrevive 1 hora más, los decretos de sucesión se anulan. Si Tiberio sobrevive 1 día más, Calígula es ejecutado por usurpación. Entonces entra en la habitación Quinto Nevio Sutorio Macrón. Es el actual prefecto de la Guardia Pretoriana, el sucesor de Sejano. Evalúa la situación con la mirada de un técnico. Camina hasta la cama. Coge una de las pesadas mantas de lana apiladas al pie del lecho. La extiende sobre el rostro del emperador y la presiona con ambas manos contra la nariz y la boca de Tiberio. El cuerpo se sacude bajo la lana durante unos minutos. Después deja de moverse. Macrón retira la manta, comprueba el pulso en el cuello, asiente a los esclavos y sale de la habitación. Calígula es proclamado emperador antes de que se enfríe el cadáver. El cuerpo de Tiberio es subido a una litera. La litera baja desde la villa de Miceno hacia el puerto. Allí espera el mismo tipo de galera imperial que 11 años antes había llevado al emperador a la isla. Los marineros embarcan el cuerpo, y a la mañana siguiente, cuando la noticia llega a Roma, la multitud sale a las calles, no para llorar, para gritar. Las crónicas registran el lema exacto que coreaba la plebe romana: Tiberium in Tiberim, Tiberio al Tíber. No queremos un funeral, no queremos un mausoleo, queremos arrojarlo al río, como él arrojaba a los demás al mar. Y aquí, escucha bien, está la última pieza que cierra todo lo que has visto esta noche. ¿Recuerdas al niño bajo el agua, al principio de este video? ¿La piscina de Villa Jovis? ¿Los marineros esperando abajo del acantilado con los remos y los garfios? Tiberio había construido en Capri un sistema con una sola regla. Cualquiera que entrara en aquella habitación y dejara de servir hacia el emperador, salía por el mismo camino. La piscina, el corredor, el borde del acantilado, la caída, el agua, los garfios. No volvía nadie.
El 16 de marzo del año 37, el propio Tiberio salió por ese mismo camino. No por el acantilado físico, por la lógica que él mismo había diseñado. Alguien decidió que ya no servía. Alguien colocó el final del procedimiento sobre su cara, y nadie en aquella habitación levantó la mano para impedirlo. El emperador, que durante 11 años había elegido escenas señalando frescos con el dedo, murió en una escena que no eligió, en una habitación que no decoró, bajo un objeto que no compró. Macron le aplicó a Tiberio exactamente el mismo principio que Tiberio le había aplicado a media isla. Serviste, dejaste de servir, te eliminan. Capri no fue el refugio del emperador, fue su prototipo. El primer modelo a escala reducida de una máquina que terminó devorando a su propio constructor. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este descenso. El algoritmo de YouTube no ama las historias como esta. Las clasifica como incómodas, las entierra, las saca de las recomendaciones para que tú nunca las encuentres. La única forma en que rompemos ese silencio es si tú actúas ahora mismo. Pulsa el botón de suscribirte si todavía no lo has hecho. Dale like a este video. Compártelo con la única persona en tu vida que necesita escuchar cómo funcionaba realmente el poder romano debajo del mármol. Acabas de ver otro documental de Era Oscura, el mejor canal de historia oscura en español del mundo. No cierres la pestaña todavía. El descenso no ha terminado. En la pantalla aparece ahora mismo el siguiente video, la historia que Roma intentó borrar después de esta. Cómo Tiberio aniquiló a su mano derecha, Sejano, con una sola carta enviada desde Capri. Y por qué después de aquella carta los acantilados de la isla empezaron a llenarse de cadáveres a un ritmo industrial. Hazle clic. Camina conmigo al siguiente capítulo del Archivo Prohibido.